El siguiente apartado que analizaremos es una explicación sobre los efectos tributarios que se generan en la tercerización e intermediación laboral, figuras conocidas e importantes en el desarrollo empresarial peruano, que ha tenido un desarrollo legislativo importante y que tiene relación adicionalmente con el trabajo de servicio personal, ¿no? La única diferencia es que tiene naturaleza empresarial, pero supone el desplazamiento de personas de un lugar a otro para llevar a cabo actividades en ese otro lugar con las características y particularidades que vamos a analizar a continuación. Tanto en la tercerización como en la intermediación laboral, existe desplazamiento de personas de un local a otro. Para efectos de la tercerización laboral, la empresa que provee al personal se denomina empresa tercerizadora y la empresa que lo recibe, empresa principal. Mientras que para efectos de la intermediación laboral, la empresa que provee al personal se denomina empresa de intermediación y la empresa que lo recibe se llama empresa usuaria. Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades u obras, siempre que asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Son definiciones que ha establecido la propia Ley 29245 y que permiten caracterizar a una empresa como tercerizadora en la medida que las cumpla. ¿Cuáles son los elementos característicos de la tercerización de servicios? En primer lugar, la pluralidad de clientes. El legislador ha querido asegurarse de que estas empresas de tercerización tengan como finalidad, como actividad de negocios, precisamente esta tercerización, y que no se utilice un cascarón jurídico para encubrir una relación de trabajo entre una empresa que se ha creado profesamente para atender los requerimientos de un solo usuario. En ese sentido, lo que exige la ley es que esta empresa tercerizadora tenga muchos clientes, tenga pluralidad de clientes. También debe contar en la misma línea, debe contar con equipamiento, debe contar con activos necesarios para prestar la actividad que realiza a muchos usuarios. Debe tener inversión en capital y una retribución por cada obra o servicio que preste. En ningún caso, en el caso de tercerización laboral, se admite el solo desplazamiento de personal. La norma no permite que eso sea considerado como tercerización laboral. Como ejemplos de tercerización podemos citar a los contratos de gerencia, regulados en la Ley General de Sociedades, los contratos de obra, los procesos de tercerización externa y los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo. Como pueden apreciar, una de las características principales de los servicios de tercerización es que se enfoca en la actividad o actividades principales del negocio. No se trata de un servicio subsidiario vinculado a un tema lateral o secundario de la empresa. No, es indispensable que se trate de la cobertura de un servicio principal dentro de la empresa. La tercerización, para que sea considerada como tal, debe incorporar el desplazamiento de personas. Y estas personas deben encontrarse dentro de la planilla de la empresa que presta el servicio de tercerización. El primer requisito es que exista un empleador responsable de estas personas, en este caso, la empresa tercerizadora.
Los contratos de tercerización bajo esta modalidad deben constar por escrito y debe especificarse cuál es la actividad empresarial a ejecutar y en qué unidades productivas o ámbitos de la empresa principal se realiza. A continuación nos vamos a referir a la intermediación laboral. La intermediación laboral es una actividad semejante a la tercerización en el sentido que supone el desplazamiento de personas al local, a las instalaciones de la empresa usuaria. Pero a diferencia de la tercerización, en donde la actividad que se busca cubrir es la principal, en el caso de la intermediación, las actividades que se van a cubrir con este servicio son de carácter secundario. Así tenemos que, de acuerdo a la ley 27626, la intermediación laboral alcanza a las actividades temporales, a las actividades complementarias y a las actividades altamente especializadas. No nos dejemos confundir al leer el término altamente especializadas como principal. Ahora veremos por qué. La intermediación laboral no debe comprender la actividad principal de la empresa usuaria y se define como, para matizar cuál es el alcance de la intermediación y por qué la norma excluye la actividad principal de los alcances de esta. La propia norma de intermediación ha comprendido en su texto una definición de actividad principal, como diciendo: precisamente esto que estoy definiendo acá no podrá ser objeto de la intermediación laboral. Así señala que constituye actividad principal de la empresa usuaria aquella que es consustancial al giro del negocio. Son actividad principal las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y de prestación de servicios: exploración, explotación, transformación, producción, organización, administración, comercialización y en general toda actividad sin cuya ejecución se afectaría o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa. De esta manera se delimita con mayor claridad el ámbito de aplicación de la intermediación laboral. Ahora vamos a analizar cada uno de los tres tipos de actividades que pueden integrar la intermediación laboral. En primer lugar tenemos las actividades temporales. Estas actividades temporales se pueden configurar en dos supuestos principalmente. En los contratos de suplencia, cuando se contrata a un trabajador para sustituir temporalmente a otro que se encuentra temporalmente fuera de la empresa, y en los contratos ocasionales, que se da para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. El plazo máximo que se establece para esta modalidad es de 6 meses. Las actividades temporales que pueden ser contratadas a través de la intermediación laboral no pueden ser superiores no pueden comprender a más del 20% del total de trabajadores de la empresa usuaria. Por su parte, las actividades complementarias son actividades auxiliares no vinculadas a la actividad principal, cuya ausencia o falta no interrumpen la actividad empresarial. Se puede citar como ejemplo a las actividades de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y limpieza. En este caso, no hay un límite de personal que se pueda hacer cargo de estas actividades. Puede ser más del 20%. Y las actividades altamente especializadas. Como dije, no confundamos el término altamente especializada con principal. Hay actividades que, si bien son altamente especializadas, no tienen relación con la actividad principal del negocio. Por ejemplo, si contrato un servicio de fumigación, evidentemente no es un servicio que pueda prestar cualquier persona, requiere una serie de aditamentos especiales. En ese tipo de actividad es la que se configura como altamente especializada para efectos de la intermediación laboral.
Habiéndonos referido a las principales características de ambos tipos de contratación, es decir, tercerización e intermediación, a continuación vamos a presentar un resumen, un cuadro resumen donde se podrán analizar estas y unos elementos adicionales que podrán ser de utilidad. En el cuadro se establece primeramente en una columna para tercerización y una para intermediación. La base legal es especial para cada una de estas, cada una tiene su norma específica. En cuanto a la modalidad, en ambas se requiere el destaque personal dentro del centro de trabajo de la empresa principal o de la empresa usuaria respectivamente. Adicionalmente, en cuanto al tipo de actividad, como lo vimos en la tercerización, el alcance es vinculado a la actividad principal de la empresa, y en el caso de la intermediación, el tipo de actividad que se busca cubrir son actividades temporales, complementarias o altamente especializadas, no vinculadas a la actividad principal de la empresa usuaria. Acá hay unos elementos interesantes que son de carácter adicional. En cuanto a la dirección, en la tercerización laboral, el personal destacado es dirigido por la empresa tercerizadora, es decir, por la empresa que suministra el personal. Y en cuanto a la intermediación, el personal destacado, por el contrario, es dirigido por la empresa usuaria, como si fueran sus trabajadores, con excepción de las actividades especializadas, donde no puede ser así. Finalmente, en el caso de la tercerización, la fiscalización es efectuada por la empresa tercerizadora como empleadora de los funcionarios que prestan las principales actividades dentro de la empresa usuaria, y en la intermediación es la empresa usuaria la que lleva a cabo las labores de fiscalización de esos trabajadores. Las facultades sancionadoras, en el caso de la tercerización, siguen recayendo en la empresa tercerizadora, y en el caso de la intermediación, en la empresa que provee el personal o empresa de intermediación. Esto último en la medida de que tanto la empresa tercerizadora como la empresa de intermediación son los empleadores del personal destacado, los cuales son los únicos que tienen facultades sancionatorias sobre estos. ¿Cuáles son las responsabilidades para con el trabajador destacado? En primer lugar, de la empresa empleadora, es decir, la que provee el personal. Esta empresa debe presentar la planilla electrónica mensualmente, y como empleador debe retener y pagar el porcentaje correspondiente a las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones o a la AFP, y debe pagar el aporte de salud. Además, debe pagar beneficios e indemnizaciones laborales previstas por ley. Todo eso a favor de los trabajadores que están en su planilla y que han sido destacados a la empresa usuaria. Por parte de la empresa principal o usuaria de los servicios, las responsabilidades son las siguientes. En el caso de la intermediación laboral, la empresa de intermediación debe ofrecer una carta fianza que garantice el pago de las obligaciones a sus trabajadores, un monto equivalente a un mes de obligaciones y derechos laborales. Además, existe responsabilidad solidaria por el pago de derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en que el trabajador estuvo desplazado. En el caso de la tercerización laboral, la responsabilidad solidaria se presenta desde el primer momento en que el personal es desplazado a la empresa principal. En el caso de la intermediación laboral, la responsabilidad solidaria se genera a partir del vencimiento del monto comprendido en la carta fianza que ofreció la empresa intermediadora. En ambos casos, la empresa usuaria o principal se convierten en responsables solidarios por el pago de las remuneraciones y beneficios sociales que corresponden a los trabajadores desplazados, haciéndose una transferencia de responsabilidades de carácter temporal. Esta responsabilidad alcanza solo a obligaciones laborales y de seguridad social establecidas por norma legal y no a las de origen convencional o unilateral. Es decir, que la responsabilidad solidaria
obliga a la empresa usuaria o a la empresa principal a asumir el pago de las remuneraciones o beneficios sociales que se establecen a favor de los trabajadores desplazados, pero solamente en el marco de lo que señalan las normas legales. Si la empresa tercerizadora o la empresa de intermediación hubieran tenido algunos acuerdos adicionales con sus trabajadores de carácter convencional, estos no alcanzan a la responsabilidad solidaria. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque de lo contrario podrían generarse importantes perjuicios en contra de la empresa que asume la responsabilidad solidaria. Finalmente, la empresa que asumió esas remuneraciones y beneficios como empresa responsablemente solidaria podrá repetir posteriormente contra la empresa empleadora del personal desplazado. De acuerdo a la doctrina, hay responsabilidad solidaria cuando no se excluye de la obligación tributaria al destinatario legal del tributo y se lo mantiene como deudor del fisco, pero a su lado se ubica un tercero por deuda ajena y se le asigna también el carácter de sujeto pasivo. En el supuesto analizado, el realizador de derecho imponible y el tercero extraño a dicha relación coexisten como sujetos pasivos indistintos de la relación jurídica tributaria principal. Entonces, cuando hay responsabilidad solidaria, el sujeto, en este caso la empresa usuaria o la empresa principal, deberán asumir todas las cargas parándose al costado de la empresa empleadora, pudiéndosele cobrar indistintamente a cualquiera de ellas. Ese es el alcance que tiene la responsabilidad solidaria en los términos de las normas que estamos analizando. Vamos a ver ahora unos elementos muy interesantes vinculados a las retenciones de quinta categoría que son asumidos por efecto de la responsabilidad solidaria. En el informe SUNAT 022-2010 se dice que en tanto la empresa usuaria o la empresa principal asumen el pago de las retribuciones que constituyen renta de quinta categoría, deberán retener el impuesto a la renta y pagarlo al fisco como si fueran el empleador. Eso en virtud al haber asumido esa obligación de pagar rentas que califican como quinta categoría. En el informe que se verifica, que se aprecia en la diapositiva, se señala con claridad que cuando la empresa principal pague solidariamente derechos y beneficios laborales que constituyan rentas de quinta categoría para los trabajadores de la empresa tercerizadora, deberá efectuar la retención correspondiente y pagar el impuesto retenido. Sin embargo, para efectos de la deducibilidad del gasto, el planteamiento es inverso. Si por un lado me veo obligado a retener y pagar al fisco, no puedo deducir ese gasto para efectos del impuesto a la renta, porque no es un gasto que corresponda a la empresa que asumió el pago como responsable solidario, sino es un gasto que corresponde exclusivamente a la empresa empleadora. Siempre está la facultad de repetir civilmente por ese pago efectuado, pero para fines tributarios, de acuerdo a lo establecido en el informe que se muestra en la diapositiva, ese gasto no es deducible en cabeza de la empresa que lo ha asumido. En cuanto al IGB y al spot, podemos señalar que en tanto servicios empresariales prestados de una empresa a otra, el servicio se encuentra grabado con el impuesto general a las ventas. Y en el anexo 3 se establece como un supuesto de afectación al spot a los servicios de tercerización laboral. Como podemos ver, en el numeral 1 del anexo 3 se define a la intermediación laboral y tercerización como servicios sujetos al spot, describiéndose en 3 literales conceptos que se acercan a estas figuras y atribuyéndoles un porcentaje de tracción del 12%. Como podemos analizar en cada uno de los 3 supuestos incluidos en la descripción, hay algunos que incluso se alejan de la definición de intermediación laboral y tercerización de acuerdo a las normas que hemos analizado, pero que sin embargo para fines tributarios califican como tales.
Es el caso, por ejemplo, del inciso C, donde se señala que se encuentran sujetos a detracción los contratos en los cuales el prestador del servicio dota de trabajadores al usuario del mismo. Sin embargo, estos no realizan labores en el centro de trabajo o de operaciones de este último, sino en el de un tercero. Como habíamos analizado, requisito esencial para que proceda la intermediación es que exista desplazamiento al centro de trabajo de la empresa usuaria. En este caso, las normas del SPOT dicen que aún se entenderá que existe intermediación cuando ese desplazamiento no se dé al centro de trabajo de la empresa usuaria, sino al de un tercero.